Están 11 chicos. Vamos a empezar ya con las Bueno, personas que están. ok, voy a poner ahí, tenía que poner acá la ventana. ¿Qué será? ¿Ustedes me ven a mí o no? Yo no le veo a ninguno. En el teléfono todavía no pude configurar. Eh, un segundo, a ver si puedo ver acá en el teléfono. Bueno, no, no voy a ver. Bueno, les comento. Mi nombre es Mariano Llano. Trabajé 22 años en lo que es el grupo de la cervecería, de lo que es AB InBev. Y bueno, terminé mis últimos años acá como gerente industrial de Ipané, pero bueno, yo soy de Argentina, empecé en Corrientes y ahí me fui cambiando por distintas provincias dentro de Argentina, de Corrientes a Buenos Aires, Mendoza, volví a Corrientes, volví otra vez a Buenos Aires, después vine acá a Asunción y hace 2 años que cambié, estoy en una empresa que se dedica a todo lo que es tratamiento medioambiental. Pero bueno, a lo largo de mi carrera me tocó entrevistar mucha gente, armar muchos equipos de trabajo, con lo cual lo que traté es de juntar información de cómo prepararse para una entrevista, pero también comentándole lo que es lo que a mí me tocó vivir, generalmente del otro lado. ¿Por qué digo eso? Porque yo trabajé 22 años en la misma empresa y nunca me fui a una entrevista, salvo cuando ingresé, que fue una entrevista totalmente distinta a cómo fue evolucionando. Entonces, todo lo que usted tiene que hacer, yo también cuando me tuve que volver a reinsertar laboralmente hace 2 años, tuve que ponerme a estudiar y también a desafiarme a ver quién era yo mismo y qué es lo que quería y qué es lo que buscaba. Entonces, un poco lo que vamos a estar trabajando, lo que dice ahí es analizarse uno mismo, planificar la entrevista y practicar. La parte de la práctica es muy importante. Entonces, practiquen con el espejo, practiquen con un compañero, pero para mí, porque es súper importante que uno tenga claro qué es a qué se va a ir a la entrevista, qué va a llevar uno de uno mismo, porque se van a sentir más cómodos. ¿Sí? Y del otro lado, se nota muy rápido cuando uno va a una entrevista y se pone a improvisar cosas o a tratar de improvisar cosas para que queden bien para la entrevista y no se termina mostrando como uno es. Eh, También creo que es importante que en la entrevista muchas veces uno elige un perfil de puesto y uno no puede estar alineado con ese perfil, entonces tampoco se desmotiven si van a entrevista y no quedan. Usted tiene que pensar que a 400 currículums, uno es el que queda. Entonces, en un proceso de selección, prácticamente de 400 CV que ingresan al departamento, uno es el que termina siendo seleccionado. Le digo eso porque, nada, yo la verdad que tuve suerte cuando empecé a trabajar, fue creo que la segunda entrevista, ya había empezado, pero bueno, después puede suceder de que uno le puede llevar mucho más tiempo. Entonces, lo que les dije al principio, me van preguntando eh, si hacemos un poco más de ida y vuelta a toda la presentación. Un poco lo que les dije, qué es lo que evalúan de las personas, analizar los distintos tipos de entrevistas. eh, hay grupales, se hacen assessment. eh, entonces, creo que también uno tiene que estar preparado y también saber qué es lo que se busca en cada una de las entrevistas. ¿Sí? Generalmente cuando vamos a una entrevista grupal, nos van a estar evaluando cómo interactuamos, cómo nos manejamos con personas que nos conocemos, cómo lideramos una situación.
conocer los procesos de entrevista, las preguntas posibles, y esto creo que es algo muy importante que va a ser una de las tareas para ustedes, que es el mensaje a transmitir desde conocerse a ustedes mismos. Entonces, creo que eso es muy importante y lo vamos a ver ahora más adelante, porque también les va a ayudar a definir un poco, no solamente ir a una entrevista laboral, sino a descartar ciertas entrevistas o oportunidades laborales, ya que puede ser que no estén en línea con sus ideales, con sus principios, con lo que ustedes están buscando para adelante. La vestimenta a utilizar y las preguntas que conviene o no realizar, ¿sí? Entonces, el primer bloque es, como le decía, es conocerse a ustedes mismos. Vamos a ver un poco sobre esto, definir lo que ustedes quieren, armar su propia historia. Eh, Hoy creo que cuando uno entrevista, al final se termina acordando cuando hay muchas personas, porque generalmente le cuento, cuando se hace todo el proceso, primero lo hace recursos humanos, después van filtrando, lo hacen los jefes de área, los supervisores de área, y llega un momento que puede ser de que lleguen donde estén dos o tres gerentes para elegir, sobre todo posiciones que tengan que ver con alto potencial o puede ser para todo lo que tenga que ver con procesos de jóvenes profesionales. Entonces, uno, al que está entrevistando generalmente le dan una carpetita para que uno pueda anotar con ciertas preguntas o drivers ya preestablecidos. Pero cuando uno hace el resumen, después del repaso, lo que sale generalmente es la historia que contó cada uno. Entonces, creo que es importante que esa historia ustedes la tengan bien preparada, que reflejen muy brevemente quiénes son ustedes. Y bueno, y preparar preguntas y respuestas. Entonces, en línea con lo que le decía recién, eh, ¿cómo arranca o cómo yo creo que debería arrancar esto? Es ustedes mismos primero, porque si ustedes no se conocen a fondo, es muy difícil transmitirle a la otra persona por qué ustedes deberían estar bien para esa posición o para ese puesto. Entonces, cosas que le pueden ayudar a definirse es cómo son ustedes dentro del grupo familiar, dentro de sus amigos. Esas son preguntas que se hacen. Muchas veces se les desafía y les dicen, bueno, ¿tenés amigos? Sí, ¿te gusta? Sí, bueno, y dentro de tus amigos, ¿vos quién sos? ¿Sí? Son preguntas por ahí que uno hace para también de alguna manera incomodar y ver cómo la otra persona reacciona. Eso no está ni mal ni bien, ¿no? No quiere decir de que si yo no soy el líder en el grupo de mis amigos o yo soy el que siempre toma las decisiones, está mal. Eh, no, porque uno puede ser sincero y decir, dentro de mis amigos, no sé, tengo un rol más pasivo, soy más de escuchar, eh, trato de ver todas las opiniones, no sé, pero lo importante es que ustedes puedan contar su historia de ustedes mismos. O tal vez este tipo de pregunta a ustedes les sirva para decir, bueno, realmente no, donde yo estoy o donde me veo, no me gusta tanto y qué tendría que hacer para desarrollar otra habilidad y salir de esa posición. ¿Qué pasiones tienen? ¿Sí? Creo que eso es muy importante y realmente yo creo que es lo que a uno le define o le motiva o es lo que te ayuda todos los días a arrancar en la mañana, realmente cuál es la pasión que uno persigue. Eh, y eso no quiere decir que solamente tenga que estar ligada con un deporte o algo así. Eh, Puede ser cosas que a ustedes realmente sea el motor y que le genere esa milla extra para arrancar cada día cuando uno realmente está haciendo lo que le gusta. Eso va en línea con cuando hablamos de si cuál es el motor de tu vida, cómo conectar con el trabajo. ¿Por qué es importante que se hagan esta pregunta? Porque si, no sé, a mí realmente lo que me apasiona es poder
trabajar con personas, desarrollar, y me voy a ir a una empresa donde, perdón, una empresa que es para un trabajo meramente de oficina y que la proyección va a ser los próximos 10 años, tal vez no hay mucha oportunidad de crecimiento y voy a estar ligado siempre más a una tarea burocrática, es lo que uno se tiene que preguntar antes. Eso no quiere decir que, bueno, uno también tiene necesidades. Y tal vez uno dice, bueno, yo necesito este trabajo por un tema de sustentabilidad económica, pero tener claro, decir dónde, qué es lo que uno quiere. Entonces, cuál va a ser o de qué manera uno se va a preparar para tratar de conseguir y alinear el motor de la vida de uno con el trabajo donde va a pasar el mayor tiempo del día. No solamente del día, sino después de la vida, porque uno cuando se da cuenta pasa, no sé, 10, 15, 20 años o en el mismo trabajo o rotando, pero pasa la mayor parte de las horas del día seguramente en un lugar laboral. Eh, Ahí después le dejo ahí un desafío para que miren un poco o cuéntenme si alguno ya vio, hizo o se armó su propio storytelling que tiene que ver con esto de armar una breve historia de uno mismo en un tiempo muy cortito. ¿Alguno vio alguno de estos videos? ¿Armó la suya? ¿Sí? ¿No? ¿Me están escuchando o no? Yo la verdad, Se te escucha súper bien, Mariano. sí, Ahí yo Laura creo que nunca quiere hice. hablar. Sí, no sé si es que esto también es como el elevator pitch, que es Sí, como algo exacto. así. Sí, sí. Son los 3 segundos de cuando estás en el ascensor con alguien importante y querés transmitirle algo que la otra persona se recuerde de vos y que te pueda generar después otro punto de contacto para una reunión más importante. Exactamente. Pero contame ahí, sí, sí, tu experiencia. Ay, yo nunca hice para mí, o sea, nunca de mi historia, sino para un proyecto fue que armamos un elevator pitch. Ok. Pero podría ser un ejercicio que yo haga ahora, por ejemplo, de mí. Bueno, eso es súper importante. ¿Le querés contar a tu otro compañero rápido qué significa lo que vos hiciste? Sí, el elevator pitch es un discurso que se tiene que armar de no más de 30 segundos en donde tengas que crear un impacto bien grande sobre la otra persona, como para que se acuerde de lo que sea que le digas. Puede ser para vender un proyecto, para venderte vos, generalmente para vender algo, ¿verdad? Como para que se acuerden sí o sí de por lo menos el nombre o del nombre del proyecto, etcétera. Pero sí o sí tiene que crear un impacto grande. Y un poco lo que dice ahí, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo le hiciste sentir. No es fácil la tarea, pero bueno, ahí les dejo ese desafío, investiguen un poco, eh, pero creo que es lo que uno más debería tener preparado como una herramienta distinta, ¿sí? Usted hablaba un poco como expectativa yo me noté acá de procesos. Entonces, esto es parte del proceso. ¿Por qué? Porque eso va con lo que es qué efecto queremos lograr con el entrevistador. ¿Qué se pierden si no me contratan? ¿Sí? Ahí está en la parte también donde uno tiene que anotarse las cosas, decir yo en esto me siento seguro, en esto es una fortaleza y tengo también oportunidades de desarrollo. Digo, sobre todo ustedes que están empezando y que son sus primeras entrevistas laborales, seguramente que van a tener oportunidades de desarrollo. Y lo digo así porque no es lo mismo que decir debilidades. Yo creo que si uno siempre ve lo que le falta como una oportunidad de desarrollo, también se transmite bien para el que le entrevista. Mariano, te Eh, interrumpo un ratito. sí, Creo que nos quedamos en la primera presentación nosotros de lo que estamos viendo, la del objetivo. ¿no está pasando? No, vos estás hablando de la que está más adelante. Y a ver qué hago entonces. Es la tercera. ¿Ahí está corriendo la pantalla o no? Ahí. Sí, ¿Ahí sí, corrió? sí, estamos viendo. Sí, Ah, entonces ya sé, ahí sí.
tengo que poner cada pantalla y después darle presentación. Sí, anda marcando. ¿Ahí ustedes ven bien o necesitan que le ponga así en presentación? Súper bien se ve. Se ve bien. No sé, los chicos. Bueno. Igualmente les voy a cargar esto también en el Classroom. Bueno, No se preocupen. entonces, está bien que me diga, perdón, yo no estoy medio ciego de este lado con eso. Sí, Ahí se ve estamos toda la avisados. pantalla. Ahí se ve toda la pantalla. ¿Ahí se ve? Se ve bien. Bueno, entonces Sí, se ve súper bien. esto era un poco lo que le estaba contando. Ahí voy a leer los títulos grandes, que es sobre conocerse uno mismo, definir lo que quieren, armar su propia historia, que es un poco lo que hablamos recién, y esta parte que está acá de usar lenguaje positivo, ¿sí? Usar siempre que el relato sea verdadero, ¿sí? Y ahí el ejemplo puede ser, no sé, ¿por qué te fuiste de tu último trabajo? Y tal vez uno diga, no, lo que pasa es que no, realmente no me gustaba, no tenía oportunidad de desarrollo, y tal vez hubo otra causa que también a uno por ahí le ayudó a tomar la decisión. Y tal vez era que decía, había, no sé, compañeros de trabajo que estaban hace 20 años con familia, yo recién estaba empezando, para ellos era el trabajo de su vida, para mí era un trabajo inicial y había una reducción de personal. Entonces yo decidí hablar con mi jefe, pedirle que si yo me podía ir y más vale cuidar esa vacante para las personas que están hace más años con una familia atrás. Parece un poco difícil que se pueda plantear esa situación, pero puede suceder. Yo tengo, y puse ese ejemplo porque tengo el ejemplo de un chico que conozco muy cercano, que tomó esa decisión, dejó un trabajo espectacular, eh, pero agarró toda la indemnización y pagó una universidad privada, terminó la carrera. Y la verdad que hoy le va muy bien, es gerente también en un banco, terminó su carrera de contador, pero distinto sería decir, no, me fui porque si no le iban a echar a mi compañero. Y armar una historia y darle un poco un relato y un lenguaje positivo. No siempre sucede eso. Puede suceder de que uno se fue, como siempre se dice, ¿no? Uno renuncia al jefe y no a la empresa. Ahora, si renuncia al jefe, la pregunta que le van a hacer, o yo le haría, es, eh, ¿hablaste con tu jefe las cosas que vos tenías, que no te gustaban o que te incomodaban? Ojo con esa pregunta, porque muchas veces se dice, no, era imposible hablar con mi jefe. Yo les cuento ahí una experiencia personal y el otro día hablé justo con el que era mi jefe después de una cantidad de años y él se acuerda siempre, porque era un momento de mucha tensión en la empresa y que prácticamente la mitad del equipo se quería renunciar porque ya era, estábamos todos los días hasta las 9 de la noche y era, era muy buen jefe, nos ayudó una cantidad a organizarnos en lo que es gestión, pero era como que no sé, hacía 10 cosas importantes y una que era totalmente insignificante y te salía no tan bien y tenía el mismo peso. Y después que, bueno, era un jefe que interrumpía muchísimo. O sea, se trabajaba todo no en oficina, sino en box abierto. Y bueno, uno estaba concentrado y él venía, se ponía a hablar con el de al lado, tenía una voz fuerte, se te sentaba al lado en el escritorio, se me ponía a mirar lo que estaba haciendo. Pero era brillante en cuanto a la organización. Bueno, nada, me tocó a mí liderar y decirle para hablar todos juntos. Había bastante miedo porque en otra área había tenido hay algunos enfrentamientos más duros con la gente y nos sentamos a hablar, pero empezamos desde lo positivo, empezamos desde todo lo bien que él le había hecho al sector, pero que nosotros ya no nos podíamos quedar más horas y que realmente no estábamos pasando bien en ciertas cosas que él nos tenía que ayudar y darnos también más confianza. Y fue un cambio enorme, logramos todos los objetivos, se logró el récord histórico, era un área de producción de, de- de lo que fue de que se inició la planta. Entonces, ojo con eso de si se fueron por su jefe, es importante que uno también se haya comprometido, es decir, yo hice todo el esfuerzo.
Dejé todo también para tratar de que las cosas sean diferentes. ¿Por qué les digo eso? Porque lamentablemente en las empresas o en los lugares donde está, no siempre vamos a tener el jefe ideal, no siempre vamos a tener el jefe que queremos. Muchas veces sí, son de los jefes que vamos a aprender una cantidad, y están de los jefes que tal vez vamos a aprender menos, pero por eso tampoco cada vez que le toque no pueden renunciar a una empresa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Estas son preguntas que generalmente se les hace, y sobre todo si ustedes salieron de una empresa, ¿por qué se fueron de la empresa? Entonces, vamos a ir para que no se duerman. A la pregunta ¿quién eres? ¿Qué deben responder? Sin contar nada de uno mismo, contar una larga historia de vida de manera poco concisa y ambigua o de una manera muy precisa. ¿Mm? Si empiezan la charla y Tu preguntan, diapositiva, Mariana. ¿cómo? Tu diapositiva para mirar, para ver Perdón, las preguntas. perdón. Ahí está. ¿Ahí ven? Sí, ahí vemos. Bueno, si le preguntan quiénes son ustedes, qué le responden? ¿No cuentan nada? ¿Cuentan una larga historia, poco concisa y ambigua, o de una manera muy precisa? Y yo optaría por la manera muy precisa, dependiendo de qué tipo de conversación sería. Ahora, si es para una entrevista laboral, me iría a contar las características que les sirvan de mi persona. ¿Sí? De una manera muy precisa, es lo que dijimos recién. El, es el tiempo que nosotros tenemos de transmitirle algo a la otra persona. Entonces, muy precisa en el sentido de que usted tiene que tener bien claro cuando le pregunte, contame un poco de tu vida. Usted tiene que tener claro qué es lo que van a contar de su vida. ¿Sí? No voy a empezar, sí, bueno, yo empecé en la primaria en tal lugar y después. No, mirá, yo soy fulano, la verdad, estuve estudiando en la empresa, a mí me gusta mucho tal cosa de la empresa porque está alineado con tal valor mío. Eh, Tengo compañeros que trabajan acá y me hablaron muy bien de lo que es la meritocracia. Eso se alinea con mi persona porque yo tengo esta experiencia de vida relacionada, no sé. Ustedes van a tener que armar su discurso, pero por eso este bloque es mucho de autoconocimiento. Entonces, justamente lo que dicen ustedes de una manera precisa. Voy a a esta otra. ¿Ahí se ve? Cosas que contemos de nuestra historia tienen que ser lo que quieren escuchar, ninguna es correcta, verdadera o falsa. Ustedes me avisan si se ve la presentación. Sí, se ve. Bueno, la historia que tiene que ser lo que quieren escuchar del otro lado, verdadera, falsa, ninguna es correcta. Perdón, yo no quiero nomás acaparar el micrófono. Dale, dale. Ah, bueno, y para mí deben ser verdaderas, así como dijiste ya en la diapositiva anterior. Bueno, ¿qué pasa si no son verdaderas? ¿Qué pasa si yo hago todo un show? No vas a poder cumplir después con los requisitos del trabajo porque ellos esperan eso ya de vos. Exacto. Uno hace un compromiso, firma un contrato cuando uno acepta y empieza a trabajar, que va más allá de todo lo formal. También hay un contrato entre lo que uno quiere y la empresa que le puede ofrecer. ¿Y por qué le digo que tienen que ser verdaderas? Y yo les cuento cosas que a mí me pasaban. Yo era el gerente de Nipané. Mirá, el trabajo es así, va a tener que venir acá y Pané. No, no, sí, yo no tengo problema, no tengo problema, no tengo problema. A los 3 meses, yo estaba queriendo ver que se abrió una vacante y me gustaría venir a Brasilia. Acá en Brasilia está la casa central, donde está venta, marketing, finanzas. Pero vos sos ingeniero electromecánico y cuando te contratamos vos era para estar en la línea de producción. Sí, pero me queda muy lejos y pané y pierdo mucho tiempo.
Entonces, a eso es lo que yo digo de que la historia tiene que ser verdadera en todo sentido. Obviamente, hay cosas que uno tampoco, si yo sé que hay alguna parte mía que todavía necesito desarrollar, y si no le preguntan, tampoco se van a estar exponiendo. Pero en las cosas básicas, es decir, el trabajo, mirá, la verdad, nosotros hoy en la condición que estamos, necesitamos cerrar tal gap de la empresa, con lo cual tenemos el horario de entrada de las 8, pero si el trabajo se complica, necesitamos que te quede después de hora. No, yo no tengo ningún problema. Al mes me dijiste que terminábamos a las 17 y me estoy quedando todos los días hasta las 19. Bueno, pero te estamos pagando la hora extra. Sí, pero yo necesito salir de las 17 porque a las 18 yo me voy al gimnasio. Bueno, o bien, me parece espectacular. Pero entonces es importante de que ustedes también se sinceren antes de empezar o de tomar la posición. O también que a ustedes les sirva para hacer, ahora vamos a ver un poquito más adelante las preguntas que ustedes tienen que hacer respecto a la empresa y a este tipo de beneficio o no beneficio. A mí particularmente siempre me gustó tener gente que trabaje por los resultados y que sea más flexible. Si, no sé, se tenía que tomar 3 días por estudio, pero era un chico que realmente rendía, se tomaba los 3, 4 o 5 días lo que necesitaba. No sé, que sean verdaderas. Eh, bueno, voy a pasar al otro bloque. ¿Ahí se ve? Súper bien. Bueno, entonces el primer bloque hablamos todo de lo que ustedes tienen que hacer, como su introspección, conocerse mejor, prepararse y armar una buena historia positiva de quiénes son ustedes, ¿sí? Dónde se ven dentro de la familia, el grupo de amigos, cuáles son sus pasiones. Ahora, en este segundo bloque ya lo que vamos a ver es dónde les gustaría trabajar. Eh, y esto es una pregunta que se tienen que hacer y es que es súper importante. Otra vez, hay necesidades laborales, entonces puede ser, a mí me gustaría trabajar en tal lugar, pero hoy se me dio en este lugar. Lo importante ahí es saber decir, bueno, yo hoy estoy acá, pero mi pasión es estar en tal otro lugar o tal otra empresa. O tal vez dentro de la misma empresa, y ahí le cuento mi experiencia. Yo cuando empecé en la cervecería, empecé contratado por 6 meses. Yo soy ingeniero eléctrico y empecé como comprador. Y la verdad era el comprador más junior de todos los compradores. En ese momento había todo un área de compra, con lo cual había como 5 compradores y yo era el- el que tenía que comprar, no sé, desde el lápiz de la secretaria del gerente, el borrador, papel, ya. Y en algún momento mi compañero que ya estaban trabajando por ahí en otras empresas y con temas más específicos de nuestra carrera. Y en algún momento yo me cuestioné o me cuestionaron, pero yo lo que veía es que dentro de lo que era para corriente era la empresa más importante y era la empresa que tenía más posibilidades de desarrollarse uno. Entonces digo, mal no me fue, pude seguir creciendo, pude ocupar cargos gerenciales, pero también creo que es importante que uno también en algún momento, si a mí me gusta esta empresa, tal vez yo tengo que resignar parte de mi posición para arrancar y una vez que esté adentro, poder demostrar y poder crecer. Eh, Eso tiene que ver con esto de ustedes también empezar a estudiar y a indagar a las empresas, no irse solamente a las entrevistas. Y tiene que ver con lo que vamos a ver acá. ¿Se ve ahí? Sí, se ve Sí, súper se bien. ve. Bueno, entonces acá es un poco lo que le decía, ¿dónde le gustaría trabajar y por qué? ¿Sí? ¿Cuál es el rubro? Generalmente, no sé, los ingenieros en las petroleras. Si soy ingeniero petrolero, va a ir a una petrolera. Eh, ¿Le da lo mismo trabajar en una tabacalera o en otra industria? Eh, ¿A qué me refiero con otra industria? Yo con el trabajo este que tengo que visitar todas las industrias de acá de Paraguay. Entonces digo, me voy a un frigorífico y tiene sus cosas un frigorífico. En cuanto no sé, a ver los animales, a los olores, bueno, entonces
digo, ¿me voy a adaptar a ese tipo de industria o no? O tal vez digo, estudiar todo, decir, y ver si uno puede escalar dentro de esa industria y tal vez es solamente el inicio, pero después yo pueda cambiar de lugar y apuntar a donde yo realmente quiero estar. Los valores que tiene la empresa, cuál es la cultura. Y ahí creo que es importante la red de contacto, eh, ya sea a través de LinkedIn, de investigar. Todos tienen LinkedIn, usan, ¿entraron alguna vez? ¿Sí, no? Sí, yo Yo tengo sí. un perfil. ¿Sí? Bueno, vieron que cuando uno entra en una empresa te le salen ahí quiénes son los contactos amigos que pueden estar trabajando dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, creo que es importante que usen esa herramienta para indagar estas cosas. Ah, mira, trabaja fulano, ¿eh? Ah, mira, este yo no lo veo, este chico lo conocí en tal lugar, mira dónde está trabajando. Bueno, le llamo, le pregunto, che, ¿cómo es la empresa? ¿Cómo se manejan? No, mirá, la verdad que es espectacular, los jefes son de esta manera. O puede ser al revés, mirá, la verdad, me estoy aguantando porque no consigo otro trabajo, pero es infumable. Cada vez que querés opinar algo no tenés participación, no te respetan el horario, qué sé yo. Cosas que usted es importante que hablen y sobre todo acá que creo que es muy fácil conocer gente que esté dentro de una empresa. Eso yo le puse ahí como tarea. ¿Por qué? Porque si se van a ir a una entrevista, lo que estaría bueno es eso, que entren en LinkedIn, que vean la empresa y que vean si tienen gente conocida ahí que puedan preguntarle. Sobre eso, qué le deberían preguntar? Lo que hablamos recién, cuál es el clima laboral, el trato con el jefe, si tienen un proceso de desarrollo, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante eso? Decir, y esta también es una pregunta que uno podría hacer en una entrevista, ¿sí? Si hay un plan de- de desarrollo y de capacitaciones. Entonces, muchas veces uno entra a una empresa y te dicen, sí, mira, generalmente lo que se hace es, se entra en esta posición junior, de acá se pasa a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, y si te va todo bien, no sé, en 4 años puedes estar en tal posición. O que te digan, no, la verdad no hay un plan de desarrollo, que suele suceder. Eh, Esto también creo que en las empresas grandes se usa mucho, que es el programa de referidos. El programa de referido es, yo por ejemplo, si dentro de la empresa referí a una persona y esa persona entró, a mí me dan un premio simbólico, no sé, me regalaban un bolso, me regalaban algo de marketing. Pero ¿por qué es importante para las empresas? Porque ¿por qué se usan estos programas de referido? Eh, Porque yo ya conozco la cultura de la empresa. Entonces yo puedo tener a alguien que sea un amigo mío, que lo quiero muchísimo, pero yo sé que entre la cultura de la empresa y cómo es él, no van a comulgar nunca. Entonces, por más buen profesional que sea, yo no lo voy a recomendar, porque le voy a hacer un mal a la empresa y se va a hacer un mal también a esa persona. Entonces es importante que averigüen, porque si tienen programa de referido, ¿qué deberían hacer ustedes? Vamos a suponer que entran, averigüen y dicen, sí, la empresa tiene programa de referido. No sé, Paresa tiene programa de referido. ¿Qué harían ustedes como proceso de ustedes para ir a presentarse a Paresa? ¿Se les ocurre algo? Y sería primero buscar si es que tenemos algún conocido dentro de la empresa y consultar así primero con esa persona o sacar así información más general de esa persona. Ese sería el primer paso. Ese sería el primer paso. Y entonces, y si ustedes saben cuál es la vacante, che, mirá, estuve averiguando y está esta vacante. ¿Cómo me veo a mí para la posición? ¿Me podés referir? Contame un poco cómo es la empresa. Ah, qué bueno, sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, ¿me podés referir? Sí, no. Están hablando con un amigo o con una persona que tienen cierta confianza, ¿no es cierto? Entonces es importante usar todos estos datos porque no son menores. O sea, si ustedes se van a una entrevista
¿Y cómo llegaste acá? No, porque hablé con fulano y él me refirió mi CV para que me pueda presentar. Demuestra dos cosas. Primero, que ustedes tienen interés en la empresa, demuestra que ustedes realmente se preocuparon para ver qué era la empresa, y después al que le está entrevistando le es muy fácil, porque le va a llamar a su amigo y le va a decir, che, acá me llegó una persona que le referiste vos. Eh, entonces con eso pueden tener una posición distinta que alguien que realmente presente su CV y que esté dentro del proceso de selección y nada más. El otro punto, ¿alguna pregunta con esto? ¿Alguno hizo alguna vez esto? ¿Sí o no? ¿No todavía? Yo no. Yo no. ¿Cómo? ¿No? No. Bueno, entonces anótense, pero creo que es algo importante y que les puede ayudar. Esto también, visitar la empresa, ¿sí? Averigüen si tiene visita guiada. La- Muchas veces las empresas tienen, no sé, una vez por mes o cada 2 meses tienen visita guiada para el público en general. ¿Por qué es importante que hagan esta visita si es que la pueden hacer? Porque van a conocer la empresa por dentro, ¿sí? Van a poder, importante acá si pueden hablar con la gente, sobre todo con la gente de operación, si pueden pasar por el comedor, ver cómo es el comedor, qué semblante tiene la gente dentro de la empresa. Es un punto más para decir, sí, la verdad me fui, hice la visita y me gustó. O me fui a la visita y realmente no es para nada lo que muestra la empresa por afuera. Acá realmente a mí no me gustaría trabajar. Entonces ya uno podría descartar antes y no hacer todo un proceso de selección para que llegue al final y uno se termine diciendo, no, pero acá yo no quiero estar. Esto también es importante, buscar información de Internet. Si se van a ir a una empresa, eh, crear alertas de Google. ¿Saben cómo crear? ¿Qué son las alertas de Google? ¿Usaron alguna vez? Y no, No, profe. no, no, Mariano, no me va a decir, me matáis como profe. Mirá, le voy a mostrar acá. ¿Ahí ven la pantalla? Seguimos viendo el PowerPoint. Ah, bueno, esperen que voy a ver cómo se cambia esto. Parece que cerré todo. Cerré todo sin querer. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, voy de Sí, nuevo porque ahora se escucha con un eco. se te escucha un poco con eco. Y ahí puede ser. Ahí, igual, sí, con eco. A ver si no quedó Tenés conectado. dos pantallas o dos computadoras conectadas porque apareces dos veces. Sí, a ver si no es el teléfono. No, entonces la otra no se cerró. Ah, ahora sí, se escucha bien. Sigue habiendo dos. Ahora, Ahí salió, ahí hay uno nomás. Sí, sí. listo. Bueno, eh, vamos acá a presentar una ventana, la de. ¿Ahí ven la de Google? Todavía no. Ahí. Ahora sí. Bueno, acá pongan.
viendo ahí? No, Vemos correo, bandeja de entrada del correo No. de Outlook. A ver. ¿Ahora sí? No hay Bueno, nada aún. bueno, le digo como es facilísimo. Entran en Google y escriben alertas de Google y le va a llevar a un icono y lo que le va a lo que le permite ahí es escribir cualquier palabra y esa palabra, cada vez que aparezca en Google, le va a mandar un correo a ustedes y le va a avisar de que hubo una información sobre la que ustedes preguntaron. Y acá yo le puse el ejemplo, ahí yo no sé si están viendo lo de Fiuna. No estamos viendo A ver, presentación. ¿ahí ven? Todavía. Bueno, a ver, que voy a cerrar un poco acá. ¿Y sí? Sí, ahora vemos el Gmail. Sí, dice Google Alert, alerta Google Fiuna, ¿sí? Sí, vemos. Bueno, esta es la alerta que yo me creé para que me traiga toda la información con esa palabra que yo escribí. Entonces ahí me sale, no sé, hay 7 prototipos de respiradores, protesta, aprueban arancel cero para universidades públicas. Entonces ustedes pueden crear lo mismo o relacionado con una persona que le va a entrevistar a ustedes o de la empresa a la que se van a ir. ¿Para qué? Porque tal vez en esas 2 semanas a ustedes le puede traer una información importante de la empresa y que tal vez le puede servir para el día de la entrevista. Entonces, esto es simplemente usar una herramienta que está disponible, que es de Google, y que él trabaje para traerle la información que ustedes necesitan. Eh, es simplemente eso, pero creo que puede ser valioso para que ustedes tengan información distinta al momento de una presentación. O sobre todo, no sé, si le va a entrevistar una determinada persona, pueden escribir el nombre y apellido, y si hay alguna información de esa persona, le va a estar avisando. Voy a compartir de nuevo la otra pantalla. Bueno, ahí estamos otra vez en la presentación. Todavía a mí no me parece. Laura, ¿hace algo? ¿Ahí? Sí, profe. ¿Ahora se ve? Bueno, listo. Ahora, Entonces, estábamos acá al final, donde decía crear las alertas, ¿sí? Nada, yo le dejo esa herramienta por si le sirve. Entonces, vamos a las preguntas. ¿Las experiencias de tus contactos en una empresa se pueden consultar a través de LinkedIn? ¿Falso o verdadero? ¿Están viendo? sí, verdadero. Verdadero, perfecto. Voy a la otra. Visitar una empresa. ¿Para qué sirve? Para conocer el lugar y ambiente de trabajo, saber si el jefe trabaja diariamente, a ver si no se hace la rata, conocer gente nueva, todas son correctas. ¿Para qué sirve ir a visitar una empresa? Y ¿Qué para le mí parece a todas son usted? correctas. Ay, perdón. Prometo que voy a callarme un rato. ¿Ahí ven?
No, acuérdense que la idea de esto es conocer el lugar de trabajo, conocer cómo es el ambiente, conocer cómo es el comedor, saber cómo está la gente, ver el semblante, ¿sí? Si el jefe trabaja o no diariamente, no le va a cambiar en nada. Gente nueva no van a conocer, pueden conocer, pero no sería el objetivo principal. Entonces, el objetivo principal, si hacen la visita, es ustedes se lleven información de cuál sería el lugar de trabajo de ustedes, suponiendo de que lo contratan. Ese sería, ese sería el objetivo. Bueno, vamos al tercer bloque. Voy a tratar de pasar esto un poquito más rápido, porque tiene que ver con cosas que hablamos ya. Obtener información de la empresa. ¿Se ve ahí? Está en azul, dice un número 3 a la izquierda. Sí, Sí, Bueno, se ve. entonces, esto es un poco un repaso de lo que hablamos, es decir, cómo obtener información de la empresa. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Acá tiene todo lo que dice tarea es para que a ustedes les sirva decir dónde ustedes se tienen que enfocar. ¿Quiénes son los dueños? ¿Sí? ¿Esos dueños comulgan con mis intereses o no? ¿O van totalmente contrario? ¿O no? Sí, realmente es una empresa familiar, pero que yo conozco, tengo gente conocida trabajando adentro, me gusta. ¿Por qué hacen y cómo lo hacen? ¿Qué valores tienen? ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que venimos hablando y que ustedes tienen que prepararse y que tienen que investigar. Voy a dar esto y voy acá. Ahí se ve el punto 4, conocer bien la posición en la que está aplicando. Sí se ve. sí. Bueno, entonces esto es súper importante, chicos. Lo anterior no es que lo pasé rápido porque no sea importante, pero es como que ya había hablado bastante. Entonces, tiene que ver con todo esto de conocer previamente. Ahora, la posición, esto es súper importante. Tienen que saber a la posición que aplican, ¿sí? O me voy a la entrevista y no tengo idea. Puede ser que no sepan para qué es, pero bueno, lo mejor que pueden hacer es por lo menos tener una idea. Eh, qué posición es, qué se espera de uno, el presupuesto, si el equipo de trabajo. Esta pregunta creo que se la tienen que hacer y es súper importante y eso también le puede marcar un diferencial. ¿Qué podrían aportar ustedes a la compañía? ¿Sí? Porque eso también a ustedes le va a obligar a pensar, decir, si entro a trabajar acá, ¿cuál es mi valor agregado? ¿Por qué me deberían contratar a mí y no a otro? Porque son preguntas también que le puede hacer el que está del otro lado. Bueno, ahora me contaste todo, muy bien, pero ¿yo por qué te debería contratar a vos? Si uno ya tiene esta pregunta preparada, y eso no quiere decir que uno le tenga que sacar todo una sanata otra vez. Tal vez decir, mira, a mí me tendría que contratar porque ustedes están buscando resolver o darle continuidad a este proceso y yo tengo experiencia porque ya trabajé en algo similar y puedo aportar en esto y en esto. Eh, ustedes seguramente van a tener sus primeras entrevistas. Entonces tal vez no tengan tanto de experiencia por haber trabajado ya en otras empresas, pero sí eh, con los valores de ustedes. Tal vez decir, mira, yo me siento que podría entrar a trabajar acá porque veo que estoy muy alineado por lo que me contaron ustedes, los valores de la empresa con los míos personales. Entonces creo que va a ser muy fácil transitar después el día a día porque me voy a sentir cómodo y yo le voy a poder aportar lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían indagar? Conocer la posición, si un puesto operativo. Ojo con esto, chicos, es importante. Ustedes se van a recibir, van a ser ingenieros industriales, pero muchas veces las posiciones que hoy toman en las empresas son puestos operativos. Son un puesto tal vez, de horarios rotativos. Entonces, ustedes lo que se tienen que preguntar es decir, ¿no quiero ese puesto o quiero ese puesto
pero contame si me va bien en esa posición, ¿cuál sería mi próximo ascenso? No, mirá, tenés que entrar en un puesto operativo, puede estar durante un año, va a tener hasta, no sé, que tener que mantener, operar una máquina, pero si te va bien, de ahí lo que te puede tocar es un puesto de supervisión. Pero nosotros como empresa queremos que todos los supervisores hayan pasado por un puesto operativo. Entonces, esas cosas las que uno tiene que prepararse y preguntar y también no bloquearse y decir, no, yo no quiero porque solamente me interesa un puesto donde yo ya me pueda desempeñar en lo que yo quiero. Es una decisión de ustedes, una decisión de vida. Ojo, yo no le estoy diciendo lo que tienen que hacer. Yo simplemente le estoy comentando de que es importante que ustedes estén abiertos a escuchar todo y sobre todo si es una posición donde no es la que más les convence, pregunten bien cómo o qué deberían hacer después para dar el salto. Los objetivos del área, ¿sí? Estas son preguntas que ustedes pueden hacer. ¿El área tiene objetivo o no? Si tiene, es muy bueno, porque eso indica que hay una planificación. Puede ser que te digan, no, mira, la verdad, y bueno, ya tienen que saber que tal vez es una oportunidad, porque tal vez cuando le pregunten qué tienen ustedes, o por qué le deberían contratar, o qué pueden aportar a la empresa, sea, mira, yo soy, la verdad, con esto de los objetivos, que veo que hay una oportunidad porque el área es nueva, yo la verdad me sentiría muy cómodo colaborando con esa parte. Eh, Presupuesto y equipo, conocer el tamaño del equipo. Obviamente, tal vez a ustedes todavía no le toque, pero sí, por ahí más adelante sí conocer si la posición o no, o le puede tocar ya de entrada una posición con gente a cargo. Saber cuáles son los logros del sector, ¿sí? ¿Por qué es importante no solamente los logros, sino el clima? Porque también eso a usted le va a dar una idea de decir, estoy entrando a trabajar en un área donde todos los años se logran los objetivos, con lo cual a uno lo desafía más, o estoy entrando en un área que los últimos 3 años no se lograron los objetivos. Y no se lograron los últimos 3 años los objetivos, el clima tal vez no es el mejor. Entonces, ¿cómo también uno se prepara? Eso va en línea con lo que venimos hablando, ¿eh? ¿Qué podría aportar uno a la compañía, o a la empresa, o a la pyme, o sea el lugar que ustedes estén buscando? Eh, tienen que plantearse bien y esto creo que es importante y por eso lo puse ahí como tarea. Y sobre todo lo que le resalté ahí también de no comprometer de más. ¿En qué sentido? Uno por ahí cuando está en una entrevista quiere decir todo que sí, pero ojo con los sí que dice. Y vuelvo otra vez a lo que decía antes. Mirá que el trabajo de Nipané, sí, no hay problema, no hay problema. Y a los 3 meses ustedes no quieren saber más nada, pues no quieren viajar una hora. Eso también es importante. ¿Dónde está la empresa? ¿A cuánto de distancia de su casa? Son preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? ¿Sí, no? ¿Están todavía ahí o ya ¿Alguien se que quiera durmieron hablar, contar todos? su experiencia? Muy calladitos todos. Yo no tuve experiencia, ¿Quiénes? por eso no digo nada. No, pero de los que están acá, ¿quiénes ya tuvieron entrevistas laborales? ¿Alguien que quiera contar algo de todo lo que hablamos hasta ahora? ¿Y cómo se sintieron en la entrevista? ¿Alguien que quiera contar, mirá, me fui a una entrevista y fue muy buena, o me fui a una entrevista y la verdad que la pasé muy mal? Y si fue así, ¿por qué la pasaron bien? Y si la pasaron mal, ¿por qué la pasaron mal? Vamos a empezar a alguien que la haya pasado bien. ¿Alguno de los que ya está trabajando, que cuente su experiencia? A ver, vamos a cambiar la pregunta. Eh, de lo que ya se fueron o estuvieron en entrevista, ¿se prepararon para la entrevista o fueron solamente con el CV?
Yo realmente no me preparé como están diciendo ahora, así todas estas cosas, tipo, pensabas en lo que sabes, más o menos en lo que pones en tu currículum, pero no me preparé así como están diciendo acá al pie de la letra. ¿Y cómo te sentiste en la entrevista? ¿Estaba nerviosa? ¿No estaba nerviosa? Y realmente en mi caso, o sea, no creo que no voy a poder hablar por todos, pero era muy informal la empresa, entonces era como que no me sentí nerviosa ni nada porque no me ponían tampoco esa presión. Ajá. ¿Y alguien que le hayan puesto así con preguntas incómodas? ¿No? ¿O están teniendo pocas entrevistas? ¿Todos ya fueron alguna vez a una entrevista por lo menos o alguien todavía nunca fue a una entrevista? Yo nunca fui. ¿No? Bueno, está bien, no pasa nada. La idea es justamente esto es prepararse ¿para qué? Para que ustedes se sientan súper cómodos y se vayan a la entrevista que se vayan y la pasen bien. Y lo otro también importante es traten de ir a la mayor cantidad que puedan, porque eso también le va a ir soltando a ustedes y le va a permitir ir ganando confianza. Esto es todo un ejercicio. Creo que es importante que se preparen. Bueno, vamos acá a las preguntas. Eh, ¿Cómo podés obtener información de los objetivos de la empresa? Preguntando si están definidos, es un tema prohibido en una entrevista. Los objetivos no se definen nunca, es un dato irrelevante en cualquier entrevista. ¿Qué les parece? Pueden preguntar, es un tema prohibido. El primer ítem sería perfecto. Primero, sí, pregunten, o sea, porque también las preguntas a ustedes, al otro también le hace pensar, decir, a ver, esta es una persona que realmente eh, está preocupada también por dónde va a venir a trabajar. ¿Sí? No es todo decir todo que sí solamente. En una empresa que tiene mayor presupuesto, hay más beneficios, mejores instalaciones, mayor visibilidad y exposición, mayor número de trabajadores. ¿Sí? Vamos a los extremos. Una empresa pyme que recién está empezando, una multinacional. ¿Sí? Si tiene mayor presupuesto, lo que van a tener es mayor visibilidad y mayor exposición. ¿Sí? La exposición es para bien y para mal. Bueno, paso al otro bloque, el quinto, que es conocer a las personas que van a entrevistar, que le van a entrevistar a ustedes en realidad, ¿sí? Esto es un poco para saber cuál es la manera que tienen de entrevistar, cómo son los gerentes, saber en los procesos de selección qué cosas son excluyentes, no sé si es ejemplo acá el inglés, y bueno, yo no estoy tan bien, tal vez no me conviene presentarme y sea una oportunidad de desarrollo para decir, bueno, voy a profundizar un año más y después me presento, pero no por ahí quemar esa oportunidad con esa empresa y que uno llegue a una instancia y que lo excluyan por esto. Eh, Acá un poco esto creo que es importante, lo que van a querer saber en una entrevista, seguramente es desafiarlo con ejemplos y reacciones. Hay muchas empresas que le dan casos a resolver, ¿sí? Le preguntan sobre sus fortalezas y debilidades. Yo ahí la sugerencia es enfocarse en la fortaleza y más que debilidades, yo siempre trataría de presentarla como oportunidades de desarrollo. Porque eso en realidad es lo que uno busca en un colaborador, poder abrir gap, poder abrir oportunidades de desarrollo, pero no solamente marcar como una debilidad. Generalmente también por ahí le dan fotografías de cosas, ¿sí? De líderes, de animales. Entonces, cuando le den esas, generalmente lo que se hace es se pone, no sé, 10 fotos, si hay 10 chicos, y bueno, cada uno tiene que elegir una foto y rápidamente decir, bueno, ¿por qué escogió esa fotografía y con qué se identifica? Si ustedes hicieron todo el trabajo previo
de conocerse a ustedes mismos, de tener claro por qué van a esa entrevista, de tener claro su valor y lo de la empresa, esas cosas le van a salir muy fácil y no la van a pasar con un momento incómodo de decir, me tocó, no sé, agarraron todo y me tocó la foto de la tortuga y yo tengo que decir que me identifico con la tortuga, ¿sí? Entonces, tal vez uno puede decir la perseverancia del cuento de la tortuga y la liebre, que ganó la tortuga, qué sé yo. Pero digo, prepárense porque es una forma de selección y ustedes deberían saber con qué personaje se pueden identificar. Acá un poco más de lo que hablábamos, de usar LinkedIn, es una herramienta que tiene mucha información. Entonces, si saben quién es la persona de recursos humanos que le va a entrevistar, busquen un poco en LinkedIn, fíjense quién es esa persona, si tiene algún conocido. Esto es un ejemplo fuera de lo que es entrevista, acá que usa mucho en la política, ¿sí? Los políticos se preparan en función del periodista que le va a entrevistar, ¿sí? Y se preparan y leen y estudian las notas que ellos hacen, cómo redactan, para que también, si yo soy político y me voy a enfrentar con este tipo de periodista, estar preparado también para mis respuestas. Entonces, lo mismo pueden hacer ustedes si es que saben la persona que le va a entrevistar. Esto es lo que le decía, hay entrevistas grupales y individuales. En las grupales, lo que se busca es justamente la interacción de ustedes con determinadas situaciones. Se les simulan, no sé, incidentes críticos y ustedes los tienen que resolver. Entonces, eh, no se enfoquen muchas veces solamente en el resultado, como si es que le dan un problema a resolver, sino enfóquense también mucho en el proceso de resolución. Porque tal vez en el tiempo no van a llegar al resultado ideal, pero sí a que ustedes puedan demostrar de que tienen un concepto y pueden formular una idea sobre el problema que le dieron. Bueno, y esta es la última parte y con esto vamos a ir terminando, pero creo que es súper importante, que es cómo manejar las emociones, ¿sí? Eh, Tenemos que saber que más del 70% nosotros lo transmitimos con toda nuestra parte gestual, por decir así. Es súper importante también la palabra, los tonos de voz, pero cómo nosotros nos manejamos desde lo corporal. Entonces, ahí le traté de resumir algunas cosas, ¿sí? Como decir, nuestro cuerpo habla sin que nosotros digamos nada. Entonces hay algunas cosas que le pueden ayudar. Si por ahí están muy nerviosos, tener un bolígrafo en la mano, por ahí le ayuda a no mover tanto la mano o pedir un vaso de agua, por ejemplo. El contacto visual, ¿sí? A mí me pasó que en muchas entrevistas uno está hablando con la persona y la persona no te cuenta todo, pero no hay forma que levante la mirada y que mantenga un contacto visual. Entonces, digo, eso es lo que yo creo que es importante que ustedes practiquen. Háganlo solo, pónganle adelante ahí, no sé, a un amigo, un hermano, novio, novia, pero traten de mantener una charla que sea distendida, que ustedes la puedan pasar bien y que la otra persona realmente ustedes logren un contacto, no solamente de poder contar quiénes son, sino visualmente. Eh, y esto se lo digo así, le digo duro, chicos, porque muchas veces uno entra en pánico y realmente uno se da cuenta que la otra persona lo que quiere es terminar la entrevista y por ahí irse. No digo que pasa siempre, pero si uno lo practica y se prepara, seguramente le va a ir mejor. Eh, las manos en la cara, eso uno puede interpretar como que está mintiendo, ¿sí? Siempre se habla de tener los brazos abiertos, el tema de las piernas, que uno muchas veces se pone nervioso y se pone a mover las piernas. Puede suceder todo eso, no está nada mal, uno también es una persona. Ahora lo que tiene que saber es cómo tratar de disminuir, controlar
o de poder lograr soltarse con la entrevista. ¿Sí? El tema por ahí de la sonrisa, el apretón de mano, ¿sí? Creo que es importante, y esto es para todos, digo, muchas veces uno transmite mucho con la primera impresión, entonces un buen apretón de mano creo que siempre es bueno. ¿Sí? Muchas veces uno, por ahí por los nervios, pasa la mano y la pasa un poco livianita, por decir así. Eso no quiere decir que si hay alguno de ustedes que va al gimnasio ahí, le rompa los dedos al entrevistador. ¿Sí? Un apretón de mano firme nada más. Cómo uno debe vestirse. Creo que todos los extremos están mal, pero también uno tiene que averiguar a la empresa que va, si es súper formal, si es informal. Yo, mi primera entrevista me fui de traje. Hoy creo que, no sé, ahora si me voy a ir a un banco, y creo que seguramente que me vaya con un saco está bien. Eh, si me voy a ir a una empresa tal vez muy grande, pero que el trato es informal, seguramente está bien que me vaya con una camisa o con una remera, una tipo, ¿cómo le llaman acá? Polo. O no sé, me voy a una entrevista a Google. Y bueno, seguramente que podré ir distinto porque lo que buscan también es más informalidad a la hora de trabajar. Pero creo que también es importante que ustedes se preparen un poco. Es un aspecto importante que también puede hacer una diferencia al momento de la selección. Eh, bueno, la, la parte de negociar el salario, ¿sí? Algo que siempre llega a la parte final y que es súper importante. Eh, Ahí creo que como consejo es, si ustedes se van a ir a una empresa, averigüen si pueden averiguar cuál es la banda salarial de esas empresas o empresas similares. También ustedes tener ya bien preparado cuál es el piso y cuál es el máximo. ¿Y el piso en qué sentido? Si ustedes vamos a suponer que están alquilando, tienen gasto porque tienen, no sé, un auto, una moto, tienen que pagar X cosas fijas durante el mes. Y todo eso les lleva, no sé, a 3 millones de guaraníes. Y no pueden tomar por una empresa que van a ganar 1,5 millones. Entonces ustedes ya tienen que saber que su base son 3 millones, porque a partir de ahí yo recién o puedo ahorrar, yo necesito 3 millones para vivir todos los meses. Entonces, creo que es importante que hagan esas cuentas para saber cuál es su piso y cuál es su techo. Y lo otro que también uno tiene que evaluar en todo esto, muchas veces uno dice, no, es menos plata, pero pregunten los beneficios, porque tal vez es menos plata en mano, pero uno debería sumar todos los beneficios también como parte del sueldo. ¿Sí? No sé, movilidad, gasto de internet, prepaga. Sí, acá las prepagas creo que es súper importante, vacaciones, que puedan tener horario flexible. Bueno, ahí yo le puse varios ejemplos, pero al momento de ustedes de discutir la parte salarial, también esto sí es una pregunta que ustedes le tienen que hacer al que le está entrevistando, ¿sí? Si llegan a esta instancia, seguramente porque ya están en una de las últimas. Entonces, pregunten cuáles son los beneficios. Muchas veces los beneficios tal vez compensan lo que no lo ven o no lo perciben como salario. No sé, en el caso de la cervecería tenía colectivos que llevaban a los empleados hasta la cervecería. Entonces uno por ahí dice, no, pero me queda 1 hora, si voy a tener que pagar tanto de nafta, no, tener el colectivo gratis. Eh, bueno, ahí vemos algunas preguntas respecto a esto. Si tiene que negociar su salario, ¿qué tiene que tener en cuenta? El valor que le aporta a la compañía, el número de empleados de la compañía, el volumen del negocio o el salario mínimo, ¿sí? Ahí ya les adelanto. Es el valor que le van a aportar ustedes a la compañía, ¿sí? Si ustedes eso lo pudieron discutir, si la otra persona realmente está convencida de que ustedes son lo que, o
ustedes son la persona indicada para cubrir esa posición y eso le va a permitir discutir un poco más. Algo importante, muchas veces uno dice, yo quiero ganar tanta plata y me ofrecen tanto menos. Entonces quiere decir que no están valorando mi posición o el trabajo que yo pueda dar. Ojo con ese punto, porque muchas veces las empresas lo que tienen es un salario, tienen una banda, y tienen un salario por una determinada posición. Entonces, es importante que no confundan de que y lo lleven a un terreno personal. O sea, el salario está estipulado para una determinada posición. Entonces, seguramente ustedes van a poder discutir un poco más, un poco menos, pero va a haber una banda donde no van a poder saltar. Y en ese sentido creo que es importante que ustedes sepan que no es un terreno personal, sino de posicionamiento de banda. Bueno, este ya es el último y con esto vamos a terminar. Eh, entonces, lo que resumiendo es conocerse uno mismo, investiguen, infórmense bien y lo más importante, prepárense, practiquen, simulen la entrevista, pídanle a un compañero, pídanle a alguien de su casa que le escuche, hablen solo con el espejo, háganlo en voz alta, siéntense en un escritorio, vean qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal, qué gesticulan bien, qué no hacen, qué les cuesta, pero mientras más practiquen y ustedes se preparen, van a tener una entrevista que la van a pasar y la van a disfrutar. Y de otra manera, no digo que le va a ir mal, pero todo esto apunta a que uno tenga más herramientas al momento de ir a hacer una entrevista y que le pueda sacar cierta ventaja a sus competidores de alguna manera. Entonces, bueno, esto sería la última. Le, le dejo la última de preguntas. Yo igual les voy a pasar toda la presentación esta para que la tengan. Pero bueno, nada, les escucho. Yo tenía una pregunta. Ahora mismo, en la actualidad, yo leí nomás que se valora mucho más el trabajo en equipo, la capacidad de relacionamiento que tendrían las personas antes que un currículum muy brillante. ¿Hasta qué punto es cierto? No, a ver, eso es lo que le llamamos la inteligencia emocional. Y eso realmente es súper importante, pero por eso, otra vez, depende de la empresa y la posición. Si van a ir a trabajar a un laboratorio donde seguramente van a depender el 80% de su trabajo, tal vez no evalúen tanto eso. Lo que pasa es que generalmente las empresas a las que uno pretende ir a trabajar son empresas grandes o multinacionales o empresas familiares, pero que estén muy diversificadas. Acá, inclusive en Paraguay, hay muchas de esas empresas. Entonces, en todas esas, sí, por eso mismo tiene mucho peso todo esto que estamos hablando. Es decir, que ustedes puedan vender de que una persona que realmente está comprometida con un modelo, que hizo un estudio, que tiene pasiones, que realmente hizo una investigación de lo que es la empresa y lo que uno es como persona y a dónde quisiera estar los próximos años. Eso tiene que ver con toda la parte emocional y no solamente con el currículum, porque hoy en día creo que también uno puede hacer un máster y eso suma mucho. Mi consejo es, si yo tuviera que hacer un máster, y está bueno cuando uno ya está trabajando, porque le saca mucho más el jugo, por decir así. Pero bueno, eso depende de cada uno y la oportunidad que tenga. A mí me tocó hacer el máster mientras trabajaba en la empresa y la verdad que aprendí una cantidad. Pero sí, claramente la inteligencia emocional es algo súper importante. Clarísimo. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, otra pregunta. ¿Le sirvió? ¿No le sirvió? ¿Le dejé más preocupado, menos preocupado? A ver si puedo volver a la pantalla. A ver,
Ahí les veo, Los ¿no? demás que están en la reunión, ¿qué tal les sirvió? ¿Qué tal? La verdad que estuvo muy interesante, en serio. Yo la verdad que presté atención toda la reunión. Me hizo pensar a medida que el ingeniero hacía las preguntas, yo ya iba respondiendo como si estuviese en una entrevista. La verdad que me hizo pensar en cosas que yo no había pensado antes. La verdad que no hubiese pensado luego sin antes escucharle al ingeniero. Personalmente, ya cambió mucho mi perspectiva en cuanto a la hora de presentarme a entrevistas. Bueno, yo le paso el material a Gisela para que lo comparta con ustedes. Y nada, mi recomendación es prepárense, practiquen, háganlo en voz alta, le insisto con eso, porque ahí realmente cuando uno se empieza a escuchar, empieza a salir las cosas con uno, uy, ¿para qué dije esto? ¿No? Y acá con esto estoy incómodo. Con esto estoy súper cómodo, esto me gusta, esto lo quiero contar. Entonces, nada, mi recomendación es prepárense, practiquen y también véanlo como un momento de pasarla bien y de ir y disfrutar y no solamente un momento de estrés porque me tengo que ir a una entrevista. Bueno, si no hay más preguntas, Estamos. Muchas gracias, Mariano. Como dijiste al bueno, principio, entonces lo importante es analizar, planificar y practicar. exacto, esas tres palabritas. Genial. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la presentación. Gracias, Bueno, chicos, nada, también a nada, gracias a ustedes. ustedes. Muchísimas gracias, profe e No, ingeniero, en serio. y el que Súper primero, útil. espera, el que primero consigue trabajo tiene que pagar el asado para todo. Yo me voy a encargar de eso. Bueno, Ya está. Gracias, Mariano. chao. Chao, muchas gracias. Gracias, chao, chao. Chao, profe, muchas gracias por todo.